Seguimos, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Este programa es de la primer fundación liberal del Uruguay, Libertas Uruguay, libertas.uy, nuestra primer fundación liberal, precisamente en pos de nuestra democracia, nuestras libertades, el Estado de Derecho tan mancillado, tan deteriorado en nuestro país, con un más de lo mismo, con la reivindicación de este terror que es el socialismo marxista que estamos analizando a través de un resumen de lo que ha significado la obra de divulgación, la obra literaria, de análisis político, filosófico del gran Alexander Solzhenitsyn, un ruso muy valiente junto con otros disidentes del sistema que lograron demostrarle a Occidente que realmente el socialismo marxista-leninista, era un régimen del terror y que lo sigue siendo, porque el Foro de San Pablo es más de lo mismo. Pero claro, disfrazado en las nuevas estrategias del marxismo globalizado, a través de una enorme legión, que ahora no viene al caso porque es muy largo, comentar una enorme legión de pensadores marxistas, desde el estructuralismo de Levi Strauss, desde los postestructuralistas, desde el constructivismo, desde el posmodernismo, desde las teorías de la percepción, desde toda esa revolución de lingüistas y filólogos con Noam Chomsky, Judith Butler, Stanley Fish, que van a irradiar en las casas universitarias de Estados Unidos, lo mismo en Europa, las ideas de la decodificación del sistema patriarcal burgués de explotación y de desigualdad social bajo sus estrategias de dominio, que según ellos es el idioma, es el lenguaje, de ahí lo del lenguaje inclusivo, de ahí la decodificación a través del neolenguaje marxista de todas nuestras disciplinas de estudio. Hay un nuevo lenguaje jurídico, un nuevo lenguaje económico, social, cultural, antropológico, etcétera, pero todo ello es cultural, no es científico. Instalaron una cultura marxista totalitaria. Les recomiendo también un texto espectacular de Michel Onfray, doctor en filosofía, que hace una publicación excelente. No sé si me dará el tiempo hoy para compartirles algo. Está publicado también en este periódico, en este portal digital argentino que se llama La Prensa. Es muy interesante. La Prensa, pones en el buscador y te vas a encontrar con todo esto, en el buscador Google, y te vas a encontrar con un montón de notas de altísima calidad, como esta que publica Nicolás Kazantsev. Te cierro lo de Archílabo Gulag de Alexandra Solzhenitsyn para ir rápidamente al Foro de San Pablo y para entender por qué surge el Foro de San Pablo y tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la caída del régimen soviético, que era la madre patria que financiaba la revolución cubana, que financiaba a ese régimen totalitario a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Un régimen marxista-leninista, con el Partido Comunista en el poder totalitario, el partido de la familia Castro. Ninguno de los que entró al archipiélago Gulag, estábamos viendo qué es el archipiélago Gulag, que eran planes sistemáticos, pogroms, totalmente deshumanizantes, que era para disciplinar a los disidentes, a los rebeldes, a los que metían alguna opinión en contrario, a veces hasta inocentemente, los disciplinaban en campos de tortura. Y claro, muchísimos murieron. Llevaron mujeres, niños, este, digamos que estigmatizaron familias enteras, provocaron el terror de modo despiadado para disciplinar a la población. Luego hubo momentos, esto lo explica otro escritor, también excelente, con mucha documentación, basado en estos archipiélagos Gulag, basados en obras de otros disidentes, en sus propias investigaciones, en desclasificación de documentos de la Unión Soviética después de la caída. Me refiero al periodista inglés Martin Amis, también galardonado, un investigador profundo de estos temas, en su libro Kova el Temible. Kova porque así le decían a Stalin, Kova, que quiere decir lo mismo, el terrible, algo así como el delincuente, el terrible, un georgiano realmente tiránico, despótico, al cual se parece Putin. Putin es prácticamente el resumen histórico de estos tiranos, ¿eh? De Joseph Stalin, de Lenin, de Brezhnev, de Nikita Khrushchev. Es lo mismo. Es un ex KGB que está detentando un autoritarismo muy fuerte, muy velado a su vez por una pseudo democracia instalada en Rusia. Socio directo, estratégico con el Partido Comunista Chino. Fíjense
que China, junto a Rusia y junto al despiadado régimen totalitario y patológico de Kim Jong-un en Corea del Norte, y a su vez sumándose el Estado totalitario islámico del régimen del Ayatollah, despiadado de fanáticos islámicos yihadistas, con un modelo socialista, incluso en lo social y económico, averigüen todo eso, pueden contrastar lo que digo que es así. Bueno, esos cuatro socios son los que están planteándole la tensión conflictiva mundial al mundo, al planeta entero, planteando la posibilidad de una tercera guerra mundial, porque unilateralmente han desarrollado una escalada cada vez más conflictiva, más bélica, desde las nuevas tecnologías peligrosísimas, desde las nuevas tecnologías militares, desde la nueva industria y tecnología militar sumamente peligrosas, que si acaso se desatara abiertamente una tercera guerra mundial, sería una guerra de armas de destrucción masiva, y no solo hablamos de las armas nucleares, hay muchas armas de destrucción masiva. Fíjense que esto está perpetrado, está provocado unilateralmente por países de regímenes totalitarios, que a su vez, tanto China como Rusia y como Irán, están fuertemente vinculados, tienen una profunda vinculación estratégica, logística, financiera con los gobiernos de izquierda de América Latina, que han logrado ganar el gobierno de nuestros estados desde los planes estratégicos del Foro de San Pablo. Por eso quiero ir ahí. Ninguno de los que entró al archipiélago era el mismo al salir. Claro, eran campos de disciplina, de disciplinamiento, que va a pasar acá si esto se profundiza, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba. Por eso tienen presos políticos. Son campos de concentración prácticamente, donde los van disciplinando y donde los van dejando ahí, guardados sin ningún derecho, porque están contradiciendo peligrosamente al sistema único que se instaló ya en Venezuela, como antes en Cuba. Y son los países que están irradiando el socialismo del siglo XXI por dentro del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, movimiento de una internacional comunista instalado en 1990, fundado por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, actual presidente ahora de Brasil. Ninguno entonces de los que entró a ese archipiélago era el mismo, y no solo por la edad y la salud. Fíjense que pasaban años, y no solo por la edad y la salud, dice el autor. Gente que de pronto estaban 20, 30 años o más, simplemente por disentir con el sistema, por discrepar. Te das cuenta que es un sistema totalitario que no admite la libre discusión de las ideas. Cuando uno dice que es un sistema que no admite la discusión de las ideas, no admite que existan partidos políticos distintos, no admite alternancia en el poder y no admite que ningún ciudadano se rebele o discuta algo que tenga que ver con la doctrina. Porque el partido, lo decía Lenin, y está en las bases doctrinarias del Partido Comunista, el Partido Comunista siempre tiene razón. Y van a pasar a ser todos hijos del partido, porque una vez que se logre esa instancia, que acá en Uruguay estamos a un tris de que se logre, si gana el Frente Amplio, es prácticamente la embestida final para instalarnos un socialismo del siglo XXI, van a ir por todo y con todo contra nuestra Constitución, como ya lo van a hacer ahora en este plebiscito. Bueno, nos van a instalar un régimen totalitario, como en Venezuela, como lo quieren hacer en Chile, como lo quiso hacer Petro. Ese es el plan. Como en Argentina, con la perpetuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. ¿Se dan cuenta la peligrosidad de esto? Pero es peligroso, es mucho más peligroso que la clase política que no forma parte de ese modelo, de ese sistema, de ese proyecto de país, no diga nada, no advierta esto, no esté en activa advertencia, proactiva advertencia sistemática. Pero inclusive se tendría que haber hecho desde lo legislativo y no lo hicieron, por el contrario, colaboraron con actos legislativos que proponen este modelo totalitario, que proponen este modelo, como esas leyes que acabo de mencionar al pasar. Y así vamos a seguir con leyes financieras o tributarias que son altamente confiscatorias, que son muy pesadas, como esa madre de la reforma que hizo, la madre de todas las reformas que hizo Danilo Astori. Discúlpeme que a veces tengo que ir muy apurado porque se nos va el tiempo. Hay tanto por hablar acá, tanta cosa para reflexionar. Lo cierto es que en ese sentido Archipiélago Gulag tiene escasos parangones en la literatura universal. Archipiélago Gulag es la más simple de las obras de Solzhenitsyn y sin embargo es la más importante, porque ha sido un finísimo escritor, que tiene además literatura ficcionaria, tiene ensayos filosóficos de altísimo nivel, pero en este caso se dedicó a retratar fielmente todo ese proceso
deshumanizante, tiránico, que mató 66 millones de personas programadamente. Y él mismo formula lo que formula también Martin Amis. ¿Por qué no se considera en Occidente que la idea, la ideología marxista-leninista, el socialismo marxista y el Partido Comunista son tan despiadados, deshumanizantes, son tan peligrosos y terroríficos como el nazismo? ¿Por qué no se declara eso en Occidente? ¿Por qué Occidente termina justificando convivir con algo tan despiadado, con una idea totalitaria, tan deshumanizante, ideología del terror, tan terrorífica como lo fue el nazismo, que era un totalitarismo racista, en este caso es un totalitarismo ideológico, brutalmente agresivo, despótico, que no le importa la condición humana, sino la perpetuidad del régimen de poder en el que se van encaramando, se van instalando los popes que viven de esa narrativa. Son los que están justificando el sistema como profesionales de esa propaganda y esa narrativa. Por lo tanto, si vivís bajo un régimen socialista marxista, no vas a vivir bajo un régimen de políticos profesionales, de administradores profesionales del Estado, sino que vas a vivir en el régimen de poder de expertos profesionales de la propaganda ideológica. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal, el retroceso abismal que estamos teniendo en nuestros países en América Latina? Bueno, esto es lo que está pasando y nadie dice, a excepción de los grandes teóricos que vienen advirtiendo hace tiempo esto, de los grandes estudiosos, como Agustín Laje, politólogo argentino, magíster, ya a punto de ser doctor en filosofía, como el doctor Nicolás Márquez, abogado, jurista, también profesor de ideas políticas, tantos otros, César Vidal, que está ahora viviendo en Miami, desde España, Federico Jiménez, desde España, filólogo historiador, Antonio Escotado, ya fallecido, Los enemigos del comercio, una obra fantástica, la lucha atávica, histórica, entre las ideas socialistas, colectivistas, totalitarias, contra las ideas de la libertad, las ideas de la propiedad privada, el libre emprendimiento, la creatividad, la innovación, todo eso que desarrolló a los Estados Unidos, al Reino Unido, al mundo libre, al mundo occidental, todo eso que propone nuestra Constitución. Esta gente, en este caso en nuestro país, el Frente Amplio, PIT-CNT-FA, lo quieren tirar abajo, quieren terminar con esto. Incluso ellos no conciben, no creen en la democracia representativa parlamentaria. Quieren tirar abajo el Parlamento, lo representativo. Por eso son los reyes de la democracia directa. Por eso van por la acción directa, porque ellos hablan de democracia popular participativa, de la democracia directa. Vamos a ver si podemos entrar en este documento que precisamente va a ilustrar con datos concretos, citando la fuente, de lo que significa el Foro de San Pablo. Una vez que cae esa Unión Soviética que delató a Alexander Solzhenitsyn, una vez que cae ese régimen del que te vengo hablando, que fue en 1989 y con la perestroika, después del desastre de Chernobyl, que fue la gota que desbordó el vaso, por allá por el año 86, bueno, se decide que termina, colapsa el sistema, porque es un sistema que está dedicado a gastar y gastar y gastar dinero en qué? En espionaje y en industria militar. Miles y miles de millones de dólares, como lo hacen en Corea del Norte, como lo hace China, como lo está haciendo Rusia otra vez, y lo hace Irán. Cuatro socios, cuatro socios de regímenes brutalmente totalitarios y autoritarios que quieren la hegemonía mundial, hegemonizar esos modelos, ese régimen del socialismo como un régimen único de vida, sometiendo a las masas. Y está colaborando muchísimo con eso ese progresismo marxista, ese marxismo cultural instalado por dentro de Occidente, trabajando fuertemente, digamos, en las bases sociales, minando las bases sociales con esas estrafalarias ideas totalitarias, que es precisamente las banderas LGBTQ, las banderas del ambientalismo, con el cuento del calentamiento planetario. Me refiero al cuento a que plantean causas que no son reales ni científicas, son otras las causas del calentamiento que estamos experimentando. Es cierto el fenómeno del calentamiento, es cierto el cambio climático, eso es cierto, pero las causas son otras y son muy explicables científicamente y son más, si vos querés, más duras, más difíciles. El ser humano no tiene tanto control respecto a esos cambios cósmicos que están ocurriendo, que en su momento también trataremos.
Bueno, el Foro de San Pablo nace apenas cae la Unión Soviética, rápidamente, no pierden tiempo, se reúnen en la ciudad de San Pablo en el año 1990, Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro, a propuesta de Fidel Castro, de organizar una internacional comunista en América Latina, rápidamente, y agarrarse como estados parasitarios del país que tenía muchos recursos naturales como el petróleo. Es el tercer exportador de petróleo de Estados Unidos, es uno de los países más grandes en producción de petróleo, pero además en yacimientos minerales, en litio, en zinc, en montón de elementos, en carbón, en grafite, en diamantes, recursos naturales, alimentarios. Es impresionante cómo se agarran de ahí, planteándole a Venezuela que se dé la revolución bolivariana por un socialismo del siglo XXI, formando la cabecita Heinz Dietrich, trabajando fuertemente con Cuba desde Estados Unidos, increíblemente, porque todos viven en Estados Unidos, estos teóricos, no viven en Cuba y en Venezuela, vivían en Nueva York e iba seguido para darle cursos y formar políticamente al extinto, al fallecido ¿m? Hugo Chávez. Y también se fue formando, a través de Chávez, fueron formando a Nicolás Maduro, que es el sucesor, que viste que habla igual prácticamente. Parece un clon. Cuando habla, parece que escuchás a Hugo Chávez. Habla en el mismo tono, grandilocuente, diciendo un montón de disparates, ¿no? Bueno, lo cierto es que el foro tiene su origen en la convocatoria que se hicieron Lula y Fidel Castro y que le hicieron a partidos y movimientos y organizaciones de izquierda en julio de 1990 para reflexionar sobre los acontecimientos post caída del muro de Berlín y los cambios alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe. No sé si van captando. Y para los cambios alternativos y autónomos para América Latina y el Caribe. De acá van a fundar después la CELAC y la UNASUR. No sé si el presidente actual sabe esto, cuando dice, yo no quiero que clubes ideológicos, que los países tienen interés en... Bueno, entonces ¿para qué vas a la CELAC? ¿No sabés que la CELAC es una organización latinoamericana concebida, mentada por este plan del comunismo internacional que crearon Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro? Fue la primera idea que se les ocurre, la CELAC y la UNASUR. Ese primer encuentro se dio en la ciudad de San Pablo, y reunió a 48 partidos y organizaciones que representan diversas experiencias y matices políticos, por supuesto, el variopinto de la izquierda. Tenés desde los socialdemócratas, de los más pavotes que se creen que pueden convivir y que van a arriar todo para su lado, cuando no es así, hasta las izquierdas más radicales en el espectro de izquierda. Vos tenés un espectro de izquierda, así, bien hacia la izquierda. Bueno, lo que va a triunfar es lo que está bien hacia la izquierda, que en el vértice de esa izquierda está el Partido Comunista y todos los partidos alineados a la ideología marxista-leninista o marxista-trotskista, como Lula, pero un marxismo radicalizado. Ese es el Foro de San Pablo. De allí salió la declaración de Sao Paulo. En esta declaración, que fue en el año 1990, están las bases doctrinarias. Pueden entrar, ingresan Foro de Sao Paulo, está escrito Declaración de Sao Paulo. Es el documento histórico que expresa la vocación, los principios y objetivos de todos los partidos y movimientos que integran el Foro de San Pablo. Y en Uruguay, ¿quiénes integran? El Frente Amplio, el PIT-CNT, sus figuras referentes todas, Mujica, Abdala, Fernando Pereira, Bermú, todo el PIT-CNT, porque es el Partido Comunista, y toda la izquierda. La FEU está integrada al Foro de San Pablo. La FEU es la universidad. Arim, el rector de la universidad, está integrado al Foro de San Pablo. Arocena, el ex rector de la universidad, está integrado al Foro de San Pablo. Pero le seguimos dando plata a la universidad para que siga formando generaciones y generaciones de profesionales marxistas, sacar un gran acumulado de formación marxista, porque en los planes de estudio, porque en todo el contenido de los planes de estudio de nuestras ciencias sociales o humanas están los contenidos marxistas, que se irradian hacia la educación primaria y secundaria, rompiéndose la laicidad. No sé de qué transformación educativa habla Robert Silva, no entiendo, no sé cuál es la transformación. Cuando se introduce además el plan hegemónico del Foro de San Pablo y la agenda global
desde el Foro Económico Mundial y el Fondo de Desarrollo Social Mundial, de la ideología de género como la única ideología que se puede dictar en los cursos de formación sexual y ciudadana. Es un disparate, una aberración, es despótico. Avanzar con propuestas de, bueno, ¿cuáles son los planes? Se destacan en los objetivos del Foro de San Pablo, según este documento, avanzar con propuestas de unidad de acción consensuales en la lucha antiimperialista. ¿Tá? Avanzar con propuestas de unidad de acción, es decir, se reúnen todos los años, hacen foros, simposios, foros regionales y una gran convención internacional a nivel de toda Latinoamérica y de todos los partidos de izquierda del mundo que se integran a ese internacional, hacen foros respecto a estas acciones consensuales de la lucha antiimperialista. Seguimos con la misma retórica, la misma narrativa, es chatarrería semántica tuneada porque parece que el imperialismo, el culpable de todo es Estados Unidos. Si yo les pregunto, ¿Estados Unidos alguna vez puso una bandera en algún país, invadió territorio y lo colonizó? ¿Estamos corriendo peligro en Latinoamérica por Estados Unidos? ¿O por el contrario, estamos esperando que siempre nos defienda? ¿Estados Unidos fue e invadió Ucrania? ¿Estados Unidos está invadiendo Finlandia ahora? ¿Estados Unidos fue e invadió Israel como los yihadistas? ¿Estados Unidos va e invade Rusia? ¿Estados Unidos invadió China? ¿Estados Unidos está invadiendo o quiere invadir a Cuba? ¿Se dan cuenta del disparate? Promovernos también intercambios especializados en torno a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Siempre todo está en términos de problema, de los problemas que produce el neoliberalismo y el imperialismo, y tenemos que darnos a los intercambios especializados en problemas, en problemas. Todo es problema y estamos trabajando y es problema y es complejo. En contraposición a la propuesta de integración bajo el dominio imperialista, otra vez, en contraposición a la propuesta de integración, es decir, como contraposición de la propuesta del modelo neoliberal imperialista, es decir, el que tiene nuestra constitución, constitución democrática, republicana, liberal, con la propiedad privada y el libre emprendimiento, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué el plebiscito del Frente Amplio? ¿Se entiende por qué van contra las empresas privadas? Pretendiendo introducir en la Constitución de la República una norma que la contradice en plenitud y que la convertiría en un instrumento inútil a nuestra Constitución, la convertiría en una Constitución esquizofrénica, que como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Se dan cuenta de eso? Se tienen que dar cuenta. Tienen que despertar los orientales, porque estamos ahí. Estamos al borde de que por la vía legislativa, y está la gente de ONASPU y los funcionarios públicos que están inhabilitados por artículo 58, no tienen legitimación activa para llevar a cabo una actividad proselitista como un plebiscito de esta naturaleza. Y el contenido de este plebiscito es inconstitucional, no puede ser habilitado. ¿Y qué dice la Corte Electoral? Nada, lo habilitó. La Corte Electoral habilitó esta aberración, este atentado directo contra nuestra Constitución y nuestra soberanía, y forma parte del Foro de San Pablo. ¿Se dan cuenta a qué nivel nuestro sistema político es un sistema rancio que no da respuesta? No está dando respuesta, no está planteando ninguna lucha, ninguna batalla dentro de este gobierno. Por el contrario, siguen avanzando ellos. Y se está jugando precisamente a la ruleta rusa para llegar al progrom constitucional de que nos pongan una norma constitucional que invalida los artículos principales, artículo 32, artículo 36, artículo 7, artículo 58, artículo 59, artículo 82, y podemos seguir, porque plantean prohibir directamente por constitución, prohibir la actividad económica empresarial de las AFAPs en materia de capitalización y ahorros en cuanto a la colocación de esos ahorros en fondos de inversión, en inversiones productivas que reproduzcan el dinero bajo una actividad estrictamente lícita, legítima, amparada, cobijada y reconocida por el artículo 36 de la Constitución como un derecho inviolable y que excepto por causas específicas que deberá determinar una ley, podrá ser limitado, pero con el resarcimiento que corresponda, con la devolución de todo el dinero, porque jamás se puede violar la propiedad privada. Pero si hay que limitar en algo ese derecho inviolable, el de propiedad y el de libre emprendimiento, artículos 32 y 36 de la Constitución, deberá ser por ley, es materia reservada a la ley, no por plebiscito para introducir en la Constitución una prohibición.
Pero nadie dice nada, no sale nadie de la Corte Electoral a advertir esto, como nadie de la Suprema Corte de Justicia sale a advertir esto, como no salieron a advertir ninguno de la Suprema Corte de Justicia la aberrante inconstitucionalidad, rompiendo la estabilidad jurídica de nuestro país cuando se deroga la ley de caducidad, que es precisamente una renuncia a la legitimación procesal de parte del bien mayor o el titular, el sujeto activo mayor, que es el Estado de Derecho, cuando decide renunciar a la pretensión procesal en ciertos casos, y esa renuncia es un modo excepcional de concluir un juicio para siempre, equivalente a la fuerza de la cosa juzgada. No se puede derogar una ley de naturaleza procesal porque se renunció a un derecho potestativo unilateral para siempre. Sin embargo, vino el Frente Amplio, que jugó por el lado de la democracia directa con un referéndum y un plebiscito, y como no le salió por ahí el tiro, bueno, lo hicieron cuando fueron gobierno. ¿Se dan cuenta el peligro que son? Y ahora, no siendo gobierno, siguieron gobernando, siguen gobernando, porque este gobierno profundizó aspectos marxistas como la ideología de género, profundizó el presupuesto de la ideología de género, introdujo el contenido oficial ya obligatorio en el estudio del género para los chiquitos, para la escuela, los preescolares y escolares, y así hacia el liceo y la UTU. ¿Qué capital humano podemos tener para recomponer una república democrática soberana bajo el Estado de Derecho que dice la Constitución? Y nuestras leyes fundamentales, las que aún tenemos, Código Civil, Código General de Proceso, el Código Penal, las que aún tenemos, las leyes vinculadas al derecho administrativo, etcétera. En el segundo encuentro, realizado en la Ciudad de México en 1991, se consagró el nombre, se oficializó Foro de Sao Paulo, en honor a la ciudad de Sao Paulo, por eso está en portugués, Sao Paulo, dando inicio a la construcción de una articulación latinoamericana y caribeña de partidos y movimientos políticos en oposición al neoliberalismo y movimientos políticos en oposición al neoliberalismo y al imperialismo, ¿viste? Siempre lo mismo, siempre son los mismos puntos. Comprometida con una propuesta de integración regional, la reafirmación de la soberanía y de la autodeterminación de América Latina y el Caribe, CELAC, y la autodeterminación de América Latina y el Caribe y de nuestras naciones, CELAC. Y luego van a crear la Asociación Latinoamericana contra la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, de la cual hoy por hoy es presidente Carolina Cose. Es un organismo dentro de la CELAC. Y está la UNASUR. Los encuentros siguientes reafirmaron la voluntad política de continuar esta trayectoria de diálogo e intercambio entre partidos y movimientos políticos de América Latina y el Caribe. Los balances políticos año tras año, se dan cuenta, van haciendo balances todos los años, mostraron la creciente influencia de los partidos del Foro de Sao Paulo en la región, al extremo de que ganaron las presidencias, ganaron el poder ejecutivo de nuestros estados, establecieron interlocuciones importantes, ahí fue creciendo exponencialmente, porque ya pasaron a ser oficiales, eran los partidos de gobierno de nuestros países y se reunían abiertamente en estos foros de San Pablo, todo el tiempo, lo está diciendo el documento. Y entonces así establecieron importantes interlocuciones con los movimientos sociales sindicales, las ONGs de izquierda, todas nucleadas enemigas, las que robaban la plata de la comida, ¿se acuerdan de las ollas populares? Las ONGs, las más de 94 ONGs introducidas en el presupuesto de la Intendencia de Montevideo, el PIT-CNT, organizaciones sindicales, la FEU, ¿se dan cuenta? En la facultad, en la universidad, organizaciones sociales, sindicales, populares en el seno de las campañas contra el área de libre comercio. Están luchando contra el área de libre comercio que se había propuesto, se concibió en el ALCA y la construcción del Foro Social Mundial. Desde el Foro de San Pablo se crea el Foro Social Mundial. El Foro de San Pablo es la internacional comunista más poderosa en el mundo, pero duermen la siesta al mediodía, duermen la mañana, duermen todo el día. Huácata, 24/7, me encantó, como la publicidad del Banco Venezolano, país que está fundido, que no tiene economía fallida y plantea en canales de televisión, en canales cable, en redes sociales, en internet, el sistema financiero de depositar, de tener cuenta corriente, de tener caja de ahorro. No sé si vieron la publicidad del Huácata, me encantó. Y claro, en los encuentros anuales del foro, al igual que en los encuentros subregionales y sectoriales,
se sedimentaron las plataformas antineoliberales. Se cimentaron las plataformas antineoliberales que se convirtieron en la base de los programas tácticos y electorales victoriosos de los partidos de izquierda y coaliciones progresistas, dando condiciones al Foro de Sao Paulo de coordinar el respaldo político, regional e internacional a los gobiernos progresistas latinoamericanos y caribeños. Más allá de las particularidades sociales, económicas y políticas de cada país, en líneas generales y con grados variados, los nuevos gobiernos de izquierda, progresistas y democráticos populares, bla, 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 lograron reducir las desigualdades históricas. Bueno, acá está todo el verso, ¿no? Toda la narrativa. No lograron nada. ¿Qué lograron? Inflación, hiperinflación logran. Logran déficit fiscal como loco, logran empobrecimiento, migración, pero te meten todo esto. Y otros, por ejemplo, otros logros según ellos, la reorientación del mercado común del sur, Mercosur, en la creación de la alternativa bolivariana para las Américas, ALBA, de la Unión de Naciones, UNASUR. ¿No sabía el presidente eso? Que hasta incluso fue ninguneado por Lula, que era el mandamás, y le dijo que se quedaran todos por ahí separados, que le dieran los documentos de lo que está pasando en sus países en secreto, en carpeta secreta, que los iba a leer y después iba a comunicar. Parecía un chiquilín bobo, que se hacía por Instagram. Como no nos dejan entrar, ¿sabes? Bueno, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. ¿Tá? Esos son los logros. La Unión de Naciones, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a ver si se entera el presidente, o si no que nos diga directamente si está por integrar el Foro de San Pablo. Porque como acá dice que es la integración de todas las izquierdas y los movimientos progresistas, y este gobierno es progresista, este gobierno es pro LGBT, es pro sociedad inclusiva, es pro leyes de cuotas. Si no, fíjense la batalla tremenda de Beatriz Argimón, ahora Laura Raffo, que está inclinada para ese lado todo el tiempo. O sea, es una de las popes dentro del Partido Nacional que va a pregonar y a batallar por más integración con la ideología de género, por más justicia social. Lo mismo pasa con el sector ciudadano del Partido Colorado. Lo mismo con el Partido Independiente. Es una fuerza progresista, en definitiva. Capaz que se están integrando y no nos dicen. No sé si la ex fiscal Fossati sabe eso, porque se unió a Laura Raffo. Supongo que sí. Este nuevo documento presenta, por supuesto, los valores y principios y acá está toda la base doctrinaria que no me va a dar el tiempo hoy, pero lo vamos a seguir mañana, punto por punto, cuál es la base doctrinaria del Foro de San Pablo, que son un montón de puntos que tienen que ver con los principios de acción que están inspirados en esa doctrina del Foro de San Pablo. ¿Viste que está complicada la mano? No es fácil, no es nada fácil porque nuestro sistema político se calla la boca y no tenemos una prensa adecuada a todo esto porque precisamente juega en contra del despertar ciudadano por nuestra soberanía y por la recuperación de nuestro verdadero Estado de Derecho de acuerdo a los principios de nuestra Constitución. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, para seguir investigando, para seguir leyendo, compartiendo y para ir viendo, y sí, en dónde estamos. Chau.